responsibility of the club depends only on the suit that the players from the second team made. What are we going? Where's the future of the club? There's 400,000 in inscription to the federation. Those 200,000, if needed, can come from the inscription that's sitting there. Nosotros presentamos un aval que todavía lo tiene la federación por 400.000 euros. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por salvar el club, e incluso a los jugadores se les puede pagar con esos 400.000 euros que tiene la federación. In addition, we also have to pay another 30,000 for the Tercera team and the Catalonia First Division team. Those monies will go on Monday in cash. La Federación Catalana nos está requiriendo como depósito para poder jugar en Tercera División y en Primera Catalana cerca de 30.000 euros que nosotros lo vamos a depositar el día lunes en efectivo a la Federación Catalana. Okay. And through Fernando, we're also putting in a program against the Federation and against AFE to allow us to play. They're not allowed to kill our club. Gracias a uno de nuestros abogados, Fernando, nosotros vamos a introducir recursos ante la Federación y ante la AFE porque estamos en concurso y ellos no están facultados, por decirlo de cierta manera, para matar al club. More questions? ¿El objetivo es recuperar la segunda vez o se saldrá en tercera? The objective is 2A, 2B. That's still what we're suing for. Nosotros estamos demandando para tener nuestra plaza que nos correspondía en la segunda división A o en la segunda división B. Remember the club was worth a lot of money when we purchased it. 26 million worth of value, the 20 million for the club and 6 million for the players when we purchased this club. There have been a lot of losses, a lot of damage. Cuando compramos el club valía aproximadamente 20 millones y teníamos una valoración de la plantilla de 6 millones más. Y ahora todo eso básicamente se ha ido. Nos han hecho muchísimo daño, no solo como representantes del club, sino a nivel personal también. Right. La Liga and Oliver Laporta had their own problems before I got here. La Liga tenía sus propios problemas con Oliver y Laporta, como todo el mundo bien lo sabe, antes de que nosotros llegáramos aquí. Right. La Liga chose to provide a penalty never seen before in FIFA. La Liga nos sancionó de una manera que nunca se ha visto en la historia de la FIFA. And they too could have fixed this problem very easily for the employees, for the players, for everybody, with the 2 million inscriptions that's there and the 4 million of TV money which they've confiscated. La Liga pudo haber arreglado todo esto con los 2 millones de euros que nos tienen retenidos por la inscripción que se hizo en segunda división y los 4 millones, más de 4 millones que tienen por derechos de televisión que no han sido entregados al club. And let me be very clear. Quiero ser muy claro con esto. Monies received from La Liga or the Federation or Laporta and Oliver for the damage they've done will go to the club and the past players and the past employees. Y quiero ser muy claro en esto. El dinero que nosotros vamos a conseguir por parte de la Liga, por parte de Oliver, por parte de Laporta, va a ser utilizado para el club, va a ser utilizado para los exjugadores, va a ser utilizado para los ex empleados. ¿Usted considera que Oliver y Laporta, entre comillas, la han estafado? ¿No habéis pensado, no ha pensado el señor poner una denuncia? Do you believe that Oliver and Laporta has scammed you, and if you're considering that we're going to sue them? Oliver and Laporta, the city of Reus, has made many promises. They need to keep their promises. That's all. I didn't come here for any other reason than the city promised me a lot to come. Okay? Now, our reputations have been hurt by us coming here. So we expect them to keep their word. Not just words. They have things in writing they provided by city officials. We expect them to keep these things in place. Por supuesto, gran parte del daño que se ha hecho aquí ha sido por culpa de Oliver y Laporta.
evidentemente tomaremos las medidas necesarias contra ellos. Nosotros no estamos relacionados ni con Oliver ni con Laporta, eso hay que dejarlo bastante claro. Y la ciudad, una de las cuestiones que se firmó este contrato y se compró este club fue porque la ciudad y sus promesas, no solamente habladas, sino de manera escrita, y queremos y solicitamos que cumplan su palabra. So, Did you analyze the board of the club by yourself, or with only the information that Laporta and the Federation gave us, or you make a previous analysis of everything? we had a short due diligence period of about 10 days, but in the contract we signed, it's there are representations and warrants in the contract. They stated there was $4.1 million to $4.5 million worth of debts. There were $8.2 million worth of debts. That's double. That was not disclosed. They released the players while I was on a plane flying here after we had signed an agreement. Never disclosed they were going to do this, nor did they have permission to do this. Dadas las circunstancias, nosotros hicimos un periodo pequeño de 10 días de analizar el club, por lo que el club estaba pasando. Sin embargo, nosotros tenemos documentos firmados por Laporta, por Oliver, donde dice que el club tenía 4 millones de deuda. El club realmente no tenía 4 millones de deuda, tenía 8.2 millones de deuda, lo cual es más del doble. Todo eso lo tenemos bajo contrato. Not to mention China. How much was in China? How much was there? They bought up for $3 million and 300,000. Yeah, so explain that. Sin contar todos los movimientos extraños que habían con China. Compraron un club en China por 3 millones de euros con dinero del club, y adicional a eso tenían contratos con Kelme, que Kelme, nuestro patrocinador, le estaba dando camisetas al club chino con nuestro dinero. Incluso hay una factura cerca de 300.000 euros con ese. And within the employee expenses, there were many expenses that were for work done in China and not done here. Con esos 300.000 que fueron cargados al club eran para darle equipación al club chino. Nosotros tenemos pruebas de ello. Y adicional a eso, muchos de los gastos que estaban en esos 8.2 millones son viajes a China y pagados a empresarios chinos, muchos en nómina del club, que no tienen absolutamente nada que ver aquí, que nunca han aparecido. It's another asset of the club. If they use this money, that asset is ours to go after as well. Si ellos usaron el dinero del club para comprar este club chino, evidentemente el club chino viene siendo un activo del club, no un activo de ellos. Maybe we can force the sale of that club and bring the money back to this club in this city where it belongs. Quizás podemos aplicar medidas para que esos 3 millones o para que ese club chino nos podamos recuperar ese dinero, porque ese dinero le pertenece al Reus y ese dinero le pertenece a esta ciudad. En el caso que finalmente tú sabes que Tercera Divisió catalana, con la deuda que hay detrás, ¿tiene recorrido? ¿El club debe recorrido? With the debt that the club has, if we're going to be in third division and first Catalana, do you think we'll be able to, run the club and save the club? Our objective is to keep the third division club alive and to have a second team as well. We would like that to be in 2B and Tercera. Nuestra intención es tener los dos equipos. Lo ideal sería tener un equipo en segunda B y un equipo en tercera, pero incluso estamos dispuestos a tener un equipo en tercera y en primera catalana. At this point, we have $400,000 at the Federation. En este momento tenemos 400.000 euros en la federación For a 2B club. por un club de segunda división. We also had $150,000 there También tenemos 150.000 euros ahí for the 2B club. para el club de segunda división. I think you'll find in your research, you won't find any other club that had this much money on deposit and was not approved to stay in 2B. No van a conseguir probablemente ningún otro club que tenga esa cantidad de dinero depositado en la federación para estar en segunda B. Okay, and my partner Russell Platt has agreed. We keep the $400,000 inscription in place. Su socio, el señor Russell Platt, ha decidido que dejemos ese dinero en la federación. And additionally, we're going to put $30,000 for the Tercera club
and the Catalonia First Division Club cash on Monday. Y adicional a eso, a pesar de que queremos salvar el club de segunda división, igual se va a hacer el pago de los 30.000 euros que nos está solicitando la Federación Catalana para tener el club en tercera y en primera catalana. And Mr. Calderé, Mr. Cabildo, Mr. Esposa, they're getting our team organized as El señor David Cabildo, el señor Calderé y el equipo que nos respalda se van a encargar de la parte deportiva. Entonces usted garantiza de que el Reus va a competir esta próxima. So you can guarantee that the Reus is going to compete this season. My opinion is AFE has a lot to say about this. Mi opinión es que la AFE tiene mucho que decir sobre esto. Right, AFE will essentially use sporting rules to supersede civil law and extinguish this club if they don't let the new players sign. While we're in concourse, by civil law, they should have to allow the business to continue to be able to pay creditors past expenses. La Federación y la AFE están utilizando reglas deportivas por encima de las reglas civiles y mercantiles para matar el club. Esto no debería estar sucediendo y nosotros tenemos el derecho, justamente porque estamos en concurso, de competir. ¿Tienen previsto algún tipo de viaje a Madrid, reunión con AFE, reunión con la Federación? Do we have a schedule to meet with AFE? So we met with AFE 3 days ago. So we met with AFE 3 days ago. There were certain opportunities that were discussed as possibilities, and we're going to try to achieve those. But again, this club has had many unprecedented things occur, from La Liga suspending during play, stopping the income, releasing players, the Federation releasing players without signatures from the club, from us, throughout the whole last 4 months. Any federation around the world knows you cannot transfer a player without the president releasing the player, whether it's a purchase, whether it's a loan, whether it's a release, or whether it's just they're going to sign with a new club. They have to be released from the old club. And never have we signed a single paper for our players to be released. Nosotros nos reunimos hace aproximadamente 3 días con la AFE, vamos a seguir teniendo reuniones. Hay muchas cosas que no tienen precedente que les han pasado a este club, como por ejemplo el hecho de que liberaron a nuestros jugadores sin tener la aprobación del presidente del club por los últimos 4 meses. Para poder liberar, según las leyes de la FIFA dicen, para poder liberar a los jugadores, bien sea porque van a ser traspasados, bien sea porque van a ser dados a préstamos o porque su contrato sencillamente va a ser terminado, se tiene que tener la firma del presidente. Eso no ha existido y hay muchas otras irregularidades que han pasado con este caso de Reus específico, que nunca han pasado en la historia, son imprecedentes, no tienen precedente. Sabemos la posición que tiene AFE, en los medios de comunicación podemos también contactar con AFE, sabemos que sus posiciones y que los jugadores no van a citar las denuncias hasta que no cobren. Estamos casi en una calle sin salida. Si la Federación We should have that discussion take place between the lawyers. Antes de eso, antes de traducirle, nosotros vamos a hacer que nuestros abogados hablen directamente con la AFE, hablen con quien tengan que hablar. He's asking if they already know the side of AFE that they're not going to negotiate. They want the players to be paid. Are we in a row with no end? Again, there's an inscription there for 400,000. If the Federation and AFE want the money, they can take it from the inscription. Como le hemos dicho, hay 400.000 euros depositados en la Federación. Si la Federación quiere utilizar ese dinero para pagarle a los jugadores, están en todo su derecho. Nosotros no tenemos ningún problema. So it's up to them to make their decision. They want the money, take the money. Si ellos quieren el dinero, que agarren el dinero. El money's dinero está depositado en la Federación. precisamente este dinero ahora mismo está presente, hay 200.000 euros. ¿Cuáles son las relaciones, señor Onolfo, con el administrador concursal del Reus, David López, que es quien habla con Federación, quien habla con AFE? ¿Cuáles son las relaciones? What is your relationship with David Lopez right now? Because he's the one who has been talking with the Federation and with everyone. We think Mr. Lopez was doing an incredible job until the 2B situation. Once the 2B situation occurred, we were very surprised that the 150,000 that was in place didn't stick, and the position held with the 2B, and certainly the inscription coming the same day. We were in his hands
to make sure the club stayed protected, there was $680,000 in the accounts, and some of that money was used to hold the inscription. We provided an additional $400,000. We're finding it very hard that 2B position was lost. Nosotros creemos que el administrador concursal ha hecho un excelente trabajo hasta el momento, hasta básicamente el 17 de julio, porque habían 150.000 euros que le había depositado en la federación para mantener la categoría de segunda B. Adicional a eso, el mismo 17 de julio fueron depositados 400.000 euros más en la federación para mantener la categoría, y a raíz de ahí sencillamente no entendemos por qué no ha luchado por mantener el equipo en segunda B. And again, the city too. The city could have provided a letter of support at the same time. And one of the biggest issues we've had with the Federation, with La Liga, with investors is the city of Reus has to decide if they want a football club here, they have to do a little bit more than they've been doing. También tiene que entender que la ciudad de Reus, en este caso nos referimos al ayuntamiento, pudo haber hecho mucho por ayudar. Sentimos que no han hecho lo suficiente. Ellos pudieron habernos respaldado en todas las acciones que nosotros estamos tomando, sencillamente no lo han hecho, y ellos deberían decidir si realmente quieren un club en la ciudad de Reus o no. In the past, they used to give almost 500,000 euros to this club, the city, to help sustain and maintain it when it was in 2B, and that's again documented in 2016 and before in the newspapers. This kind of support is what this club needs. Again, it's not, we don't want to take any money out of the club. We need to pay our lawyers, obviously, but other than that, the monies will stay in this club. En el pasado de este club, incluso la ciudad apoyaba más, donde incluso está documentado que en el año 2016 la ciudad dio cerca de 500.000 euros para ayudar con la situación del club. Esto no lo han hecho en esta oportunidad. Nosotros no queremos sacar ningún tipo de dinero del club. Evidentemente ahora hay pagos que hay que hacer, pero nuestra intención no es sacar dinero del club. La intención es salvar el club. David Peña has been helping us on many aspects of the club, also helping us surround ourselves with a very strong legal team, which may be culturally, we went about business UK and US style, and maybe we need a little bit more understanding of the Spanish and Catalan legal approach, and so that's what we've done with Mr. David Peña. David Peña es un gran aliado para nosotros, para todo lo que son los temas legales, ha sido de increíble ayuda en todo este tiempo. Estamos manejando las cosas desde un punto de vista legal un poco más anglosajón, un poco más inglés, y David nos ha proveído a nosotros con el conocimiento de cómo se deben hacer las cosas aquí en España. And so Mr. Oliver, Mr. Laporta, La Liga, those folks who thought we weren't here to stay, they need to know we're here to stay, and we're coming for them now. Oliver, Laporta, La Liga, ellos creían que nosotros sencillamente nos íbamos a retirar. Ellos tienen que saber que nosotros estamos aquí para quedarnos y que estamos aquí para luchar. The fans of Reus and the 109 years worth of employees and fans over the years, they deserve to have a club here, and we're going to fight to the death. Los aficionados, un club de 109 años de historias, los trabajadores, todo el mundo tiene que saber que nosotros estamos aquí para luchar por el club y para luchar por él. Y vamos a luchar hasta donde tengamos que luchar. Faltan 3-4 semanas para que empiece el campeonato de liga de fútbol, el césped, la pelota. Ahí aún no se sabe nada de cómo podrá competir el equipo. La faena deportiva, la contratación de futbolistas, los entrenadores ya lo hemos comentado con David y con Ramón Calderé, pero los futbolistas hay contratados, precontratados, mejor dicho, está la faena adelantada. We had 2 weeks ago, we had 26 pre-contracts ready to go. Half those players are still available. Hace 2 semanas ya teníamos 26 precontratos aproximadamente para jugadores. Tenemos poco más de la mitad
que todavía están comprometidas con nuestra causa. Many of those players obviously want to play in 2B. Muchos de esos jugadores evidentemente quieren jugar en segunda B. So some of those players we said absolutely go sign somewhere else until we can get our situation Y stabilized. evidentemente le dijimos a esos jugadores que nosotros vamos a intentar mantener la posición en segunda B, pero son libres de firmar con otro club si no quieren esperar. Okay. But with Tercera players, we have a sporting director who had the team get promoted from Tercera to 2B in the past. Tenemos un director deportivo que en el pasado y en este mismo club ya subió a un club de tercera a segunda división. And as you can see, my world is a little different. Lawyer, lawyer, lawyer. Y como pueden ver en mi mundo es un poco más diferente, abogado, abogado, abogado. No more sports people. No más gente de Lawyers deportes. first and sports. Primero abogado, después deporte. Si nos puede también contar algo de cómo está el convenio con el Toronto. ¿El convenio con? Can we tell about Toronto? Toronto and I actually have still a very warm relationship. They would have preferred we were in 2A. They would have preferred we're in 2B. Now we may be in Tercera, but he'll still be there to support us with between 4 and 8 players. Nosotros tenemos una relación excelente con el Toronto, la vamos a seguir manteniendo. Evidentemente el Toronto prefiere que nosotros tengamos un club en segunda A o incluso en segunda B. Seguramente nos van a apoyar teniendo un club en tercera con 4 o 8 jugadores, pero el Toronto está con nosotros. And the players keep getting younger and younger. Los jugadores cada vez son más jóvenes y más jóvenes, evidentemente. Entonces, But when we're stabilized, he's ready to send players. He sent two of our players to Norway that we were going to have. el Toronto, 2 de los jugadores que iban a venir para nosotros los enviaron a Noruega, pero seguimos teniendo el mejor de los acuerdos con ellos. And obviously my brothers at the Revolution as the assistant general manager and technical director, you know, they too would like to work with us. Su hermano se encuentra ahora en el New England Revolution, que también está muy dispuesto a trabajar con nosotros y colaborar con nosotros en todo lo que sea necesario. With one objective, we want to try to move this club back up as quickly as possible. Con un solo objetivo, nosotros lo que queremos es mover este club hacia arriba lo más rápido posible. Okay. So I think that's good for now. Let's do a few pictures over near the logo and. Creo que ya eso es suficiente, salvo que tengan una última pregunta. Una última pregunta, ¿cuál es la finalidad de los emails que usted mandó a los aficionados? ¿Ustedes mandaron las ¿Cuál es la finalidad de los which is why did you send the emails to the season ticket holders last week? What's the finality of that? What do you want to achieve with that? Letting them know we're still fighting for them because the city has aligned entirely with the base and forgotten about the supporters. Que sepan que nosotros estamos con ellos, la ciudad se ha inclinado un poco a lo que viene siendo la base y lo que queremos es que sepan que nosotros estamos con ellos y que estamos luchando por ellos. Right. And the supporters are the ones who fund the club. Y los abonados, los fanáticos de este club son los que realmente han hecho que este club exista y nosotros queremos estar con ellos y esperamos que ellos también puedan estar con nosotros. Nosotros no queremos que el club muera. We're very proud of the foundation. We know that's stabilized now. Now we need to stabilize the first club. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho la fundación. Estamos con la fundación. De esta manera ya está bastante estabilizada. Ahora lo que necesitamos es estabilizar este club y necesitamos el mayor apoyo posible. And just as a reminder, the foundation is set in place just for 2 years, and then we bring it back into the first Y club. solamente como recordatorio y por los acuerdos que fueron firmados cuando se creó la fundación fue creada por 2 años y después de esos 2 años, que para nosotros tener estabilizado el club, íbamos a volver a tener todo lo que tiene la fundación bajo la propiedad de la SAD, de la Sociedad Anónima Deportiva. You know, and again, if some of the sponsors that we are bringing in come in, we're going to share some of that with the foundation as well. Y si tenemos sponsors que van a venir por parte del club, evidentemente vamos a compartir todo esto también con la fundación. Okay. Si se puede saber por qué ha estado tanto tiempo sin pasar por la Why haven't you been around so much time? It's a lot easier to raise money with the investors I know. I don't know any investors here, and no one in Reus wants to really invest.
tienen que entender que desde Estados Unidos es mucho más fácil, de cierta manera, recolectar capital e inversores, sobre todo que están interesados y que estaban interesados en clubes de segunda y están interesados en este club para invertir. Es mucho más fácil hacerlo desde Estados Unidos que hacerlo desde aquí, porque hasta ahora nosotros nunca hemos tenido una propuesta de ningún inversor local, llámese español o de la ciudad de Reus, que quiere invertir. We've had discussions with maybe 15 different investor groups in Spain. All of them have said Reus is not a football city. It's not supported by the city hall. But the investors from the UK and the United States, they're willing to take the risk on building this club up. Los pocos inversores españoles que nos hemos reunido, que son aproximadamente como 15, todos nos han dicho básicamente lo mismo. Reus no es una ciudad de fútbol, el ayuntamiento no respalda al fútbol de Reus, y en cambio los inversores que hemos podido conseguir tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos sí estarían dispuestos a jugarse por ese club, lo cual es un poco irónico. Now it's very difficult to keep investors when you're supposed to be in 2A. Es muy difícil mantener inversores, And then evidentemente. we line up more investors to be in 2B. Cuando estábamos en segunda A era bastante fácil recolectar inversores, en segunda B incluso todavía, pero And now in Tercera, obviously, the commitment is much less. evidentemente el compromiso de los inversores, ahora que estamos en tercera, es mucho menor, pero hemos estado buscando siempre inversores para ayudar a este club.